Novak Djokovic ha sido una verdadera pesadilla para casi todos los jugadores en el circuito tenístico. Sin embargo, en sus primeros años como profesional, había un jugador en particular que lograba vencerlo con frecuencia. ¿Quién era este misterioso rival? Muy pocos pueden enorgullecerse de tener un historial ganador contra Djokovic. Claro está, existen algunos como Jiří Veselý, quien lo derrotó en las dos ocasiones que se enfrentaron, o Marat Safin, que también logró vencerlo en dos encuentros memorables. Además, figuran nombres como Nick Kyrgios, Ivo Karlovic y Fernando González, quienes tienen una marca de 2-1 frente al serbio. Holger Rune también se une a esta lista selecta, habiendo logrado el mismo récord contra Djokovic. Luego hay algunos otros jugadores que han tenido el honor de vencer a Djokovic en encuentros únicos, pero entre todos ellos existe un nombre que brilla con especial intensidad. El único jugador con un historial positivo frente a Novak Djokovic después de muchos más partidos. Y ese jugador fue Andy Roddick. Y como vamos a ver en este vídeo, hubo momentos tensos en su rivalidad. Comencemos. Rivalidad Djokovic-Roddick. La rivalidad entre Djokovic y Roddick fue intensa y marcada por varios enfrentamientos memorables, antes de que el estadounidense se retirara en 2012. Se cruzaron en un total de 9 ocasiones, 8 veces en pistas duras y una vez en césped. En esta serie de encuentros, Roddick logró vencer a Djokovic en 5 ocasiones, un récord que seguramente no dejó satisfecho al tenista serbio. Roddick ya era una figura popular en el mundo del tenis cuando Djokovic comenzó su carrera profesional. Había sido clasificado como número 1 del mundo y había ganado el US Open, mientras Djokovic aún trataba de hacerse un nombre en el deporte. El primer enfrentamiento entre Djokovic y Roddick tuvo lugar en los cuartos de final del Abierto de Canadá en 2007. Djokovic emergió victorioso en esa ocasión, superando a Roddick y posteriormente derrotó a Rafael Nadal en las semifinales y a Roger Federer en la final, consolidando su posición como un jugador de élite. Sin embargo, el verdadero giro ocurrió en un enfrentamiento en Dubái al año siguiente, donde Roddick venció a Djokovic con un contundente 7-6 y 6-3. En ese partido, la habilidad de Roddick para servir fue impresionante, alcanzando 14 saques directos que dejaron a Djokovic sin respuesta. A pesar de los errores no forzados de Djokovic, elogió la estrategia inteligente de Roddick en el juego. El enfrentamiento más destacado entre ambos tuvo lugar en los cuartos de final del US Open de ese mismo año. Aunque Djokovic ganó los primeros 2 sets, Roddick se recuperó para llevarse el tercer set y liderar 5-4 en el cuarto set. Sin embargo, la presión hizo mella en Roddick, quien falló con 2 dobles faltas cruciales, permitiendo a Djokovic recuperarse. El set final se decidió en un emocionante desempate que Djokovic finalmente ganó, llevándose la victoria en 4 sets. La burla. Pero lo que realmente capturó la atención fue la burla de Roddick antes del partido. Haciendo alusión a las afirmaciones de lesiones de Djokovic, bromeó sobre diversas enfermedades que supuestamente afectaban al serbio. Djokovic, lejos de ignorar estos comentarios, respondió directamente después de su victoria sobre Roddick. Frente a la multitud y a pesar de los abucheos, Djokovic negó sarcásticamente las afirmaciones de Roddick, mencionando que no sufría de ninguna de las 16 dolencias que se le atribuían. Aunque Djokovic se disculpó más tarde por su reacción, este intercambio verbal llevó a una confrontación acalorada entre los dos tenistas, marcada por fuertes palabras, aunque finalmente controlaron la situación al notar la presencia imponente del entrenador de Djokovic. Aunque resolvieron sus diferencias después del drama, lo que ocurriría después muy pocos aficionados podrían creer o entender. ¿Qué pasó después? Novak estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla. Después de su encuentro en el US Open de 2008, sufrió 4 derrotas consecutivas ante Roddick. Esta serie de derrotas comenzó en el Abierto de Australia de 2009, cuando Djokovic se retiró notoriamente en el cuarto set de su partido de cuartos de final contra Roddick debido a insolación. No era la primera vez que Djokovic abandonaba un partido de Grand Slam. Ya lo había hecho en los cuartos de final del Abierto de Francia de 2006 y en las semifinales de Wimbledon de 2007 contra Rafael Nadal. Djokovic afirmó que sufría calambres y dolor en todo su cuerpo después del partido. En esta ocasión, Roddick no criticó la decisión de Djokovic de abandonar temprano y negó que el retiro del serbio le hubiera robado su gloria. En ese momento, Roddick lideraba 2-1 y 2-1 en el cuarto set, antes de que Djokovic decidiera retirarse. Cuando los periodistas le preguntaron persistentemente sobre su decisión de abandonar, Djokovic respondió 2 meses después, en marzo, durante los cuartos de final de Indian Wells, donde Roddick venció al campeón defensor Djokovic 6-3, 6-2. En ese partido, Novak cometió 3 veces más errores no forzados que Roddick y no pudo encontrar su ritmo en el primer saque. El partido duró solo 68 minutos,
Djokovic admitió haber tenido un mal día y sentirse sin motivación en la pista. Cuando se encontraron nuevamente en los cuartos de final del Abierto de Canadá, la historia se repitió. Después de intercambiar golpes desde la línea de base, Roddick quebró a Djokovic para tomar el control del juego con un marcador de 4-3 y finalmente ganó el primer set 6-4. El segundo set fue más reñido, con ambos jugadores rompiéndose mutuamente antes de entrar en un desempate, que Roddick ganó. Con estas victorias, Roddick se convirtió en un verdadero obstáculo para Djokovic, habiendo ganado los 3 encuentros en 2009. Un año más tarde, en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, Roddick venció al serbio por cuarta vez consecutiva, preparando un enfrentamiento estadounidense en las semifinales con su amigo Mardy Fish. Nuevamente, Roddick aprovechó su potente saque para ganar 6-4 y 7-5 en 2 sets corridos. A pesar de la victoria, Roddick señaló que Djokovic no estaba jugando su mejor tenis. El estadounidense admitió que Djokovic estaba fallando bolas que normalmente no fallarían un buen día. Roddick ganó un asombroso 83% de los puntos con su primer saque, en comparación con el 59% de Djokovic, y convirtió 3 de 6 oportunidades de quiebre, mientras que Djokovic solo convirtió una de 3. El marcador final fue de 6-4, 7-5, lo que marcó la cuarta victoria consecutiva de Roddick sobre Djokovic. Entonces, ¿cuál era el problema exactamente? ¿Por qué Novak Djokovic no podía vencer a Andy Roddick tras 4 intentos consecutivos? Y lo más importante, ¿por qué contra el estadounidense el serbio no podía sacar su mejor tenis? Te lo explicaré a continuación, pero antes te animo a suscribirte al canal si te está gustando el vídeo, para que de esta forma no te pierdas más contenido en este canal. Si ya estabas suscrito o lo acabas de hacer, gracias de corazón. Los problemas de Novak. Con toda justicia, no estarías equivocado al afirmar que durante los primeros años de su carrera, el cuerpo de Novak Djokovic fue más bien una pesadilla para él. Esas 4 derrotas consecutivas llegaron en un momento en el que Djokovic luchaba intensamente con su salud y forma física. Novak había enfrentado desafíos como gastroenteritis, mareos, calambres, visión borrosa y agotamiento por calor. Fue necesario un diagnóstico excepcional para cambiar para siempre la trayectoria de Djokovic. Inicialmente había preocupaciones sobre una posible afección asmática que causaba su agotamiento y problemas respiratorios. Sin embargo, un experimentado practicante de medicina alternativa, el Dr. Igor Setojevic, reveló en una entrevista exclusiva que los problemas de Novak se debían a un desequilibrio en su sistema digestivo, particularmente por una acumulación de toxinas en su intestino grueso. Después de ver a Djokovic en televisión, el médico concertó una cita con él y lo trató. El resto es historia. En julio de 2010, el médico de Djokovic descubrió que el serbio tenía intolerancia al gluten y le aconsejó que eliminara los alimentos que contenían gluten. Con ajustes en su dieta, estado físico y estilo de vida, surgió un nuevo Djokovic. Uno que claramente superaba a Andy Roddick y al resto del circuito. El serbio rejuvenecido ganó 10 títulos en 2011, registró una racha de 43 victorias consecutivas y tuvo una de las mejores temporadas de un jugador de tenis en la historia del deporte. En sus últimos 2 años contra Roddick, el estadounidense no fue rival para él. Se encontraron en las finales del ATP 2010 en Londres, donde Djokovic fue emparejado en el mismo grupo con Berdych, Nadal y Roddick. Novak venció a Berdych pero perdió ante Nadal, mientras que Berdych perdió ante Nadal pero ganó contra Roddick. En su último partido de la fase de grupos, ambos jugadores tenían la oportunidad de avanzar a la siguiente etapa, pero fue Djokovic quien aplastó a Roddick, ganando 6-2, 6-3. Su último encuentro sería en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y una vez más Djokovic superó al finalista de Wimbledon en 3 sets. El partido duró solo 54 minutos, y Roddick solo pudo ganar 3 juegos. El marcador fue de 6-2, 6-1. Eso fue todo. Roddick fue completamente superado en su último encuentro, pero no se puede menospreciar sus actuaciones anteriores. Las victorias consecutivas contra Djokovic no fueron producto del azar, y el estadounidense se las ganó plenamente. Desafortunadamente para los aficionados, Roddick se retiró ese año, y Djokovic nunca tuvo la oportunidad de revertir su historial de enfrentamientos directos a su favor. Con el paso de los años, Roddick ha continuado mostrando su admiración por Djokovic. Cuando Andy Roddick fue preguntado cómo consiguió un historial positivo frente a Novak Djokovic, ya que lo han logrado muy pocos tenistas, el estadounidense contestó de forma humorística diciendo que simplemente tuvo que retirarse antes de volverse a enfrentar, para así quedar el enfrentamiento directo por 5-4. También afirmó que en ese entonces Novak Djokovic no era el monstruo que es hoy en día. Curiosamente, Novak alcanzó 10 finales de la ATP y se llevó 5 títulos en 2009. A pesar de sus problemas de salud y condición física, por lo que su temporada no fue en modo alguno mediocre. Sin embargo, al observar retrospectivamente lo que Djokovic ha logrado desde entonces, es seguro afirmar que estaba en camino de convertirse en el mejor restador de todos los tiempos,
y que los potentes saques de Andy Roddick suponían un desafío para él en sus primeros años. Aún así, podríamos sostener que Andy Roddick ya había pasado su mejor momento cuando se enfrentó a Novak, lo que confirma aún más que las victorias del estadounidense fueron completamente merecidas. Djokovic y Roddick compartieron una rivalidad, podríamos llamarla, y han protagonizado algunos partidos clásicos, no escatimando en elogios el uno para el otro. Aún así, los registros mostrarán siempre que Andy Roddick fue uno de esos pocos jugadores con un enfrentamiento directo positivo frente a Novak Djokovic. Ser un gran sacador ciertamente ayuda, pero a diferencia de los otros jugadores que han conseguido un historial positivo contra el serbio, ya que solo han jugado 2 o 3 partidos, el estadounidense lo consiguió hacer jugando nada más y nada menos que 9 partidos. Y ciertamente va a conservar ese récord ya que ya está retirado. Aunque todo hay que decirlo, esto para Novak Djokovic va a ser muy poco relevante en su carrera, obviamente. En fin, señoras y señores, yo por hoy me despido. Os dejo como siempre otro de mis vídeos por aquí y nos vemos en la próxima.